El Tribunal Arbitral de la FGB determina la destitución automática del señor John Charles Textor del mando de la administración de la SAF del Botafogo, día 23 de abril de 2026. Un día memorable para la historia del glorioso, el estadounidense que llegó a Río de Janeiro como empresario que transformaría al Botafogo en una potencia mundial, que construyó el plantel campeón brasileño de 2024, que prometía un modelo de club nunca antes visto en la historia del fútbol brasileño. Está fuera, apartado por decisión judicial. Pero esa decisión no cayó del cielo, es el desenlace de una crisis que se venía construyendo desde hace meses, ladrillo por ladrillo. Dentro y fuera de los tribunales, una historia de deudas multimillonarias, guerra societaria, prohibición de fichajes, recuperación judicial y jugadas políticas que transformaron el campeón brasileño de 2024 en el escenario más caótico del fútbol del país. Y para entender lo que pasó la noche de este jueves, necesitas entender algo que pasó mucho antes. John Textor no es un inversionista común. Él es el arquitecto de un proyecto de negocio en el fútbol que se llama multipropiedad, la idea de controlar varios clubes al mismo tiempo, compartiendo jugadores, cuerpos técnicos, datos e infraestructura para ser más competitivo frente a los demás. La holding que controla estos clubes se llama Eagle Football Holdings, cotizada en la Bolsa de Londres. Cuando John Textor compró el 90% del Botafogo, el glorioso entró en esta red, que ya incluía al Lyon de Francia y al Molenbeek de Bélgica. La promesa era de un fútbol globalizado, con un flujo de talentos, estructura de élite y más, ambición internacional, y por un tiempo funcionó. El Botafogo fue campeón brasileño. En 2024 fue campeón de la Copa Libertadores en el mismo año. El nombre del club volvió a tener dimensiones continentales. Y John Textor, que apareció en los partidos, provocaba a los rivales, daba entrevistas polémicas y se convirtió en el rostro más conocido del proyecto. Pero debajo del éxito deportivo, una bomba de tiempo estaba en cuenta regresiva. Hace 2 semanas, el Botafogo reveló un informe de divulgación del valor económico. Y lo que ese documento reveló causó un impacto, un choque incluso para aquellos que ya imaginaban que la situación financiera no iba nada bien. La deuda total de la SAF del Botafogo está en el orden de 2.7 mil millones. Y de ese valor, 1.6 mil millones es a corto plazo. O sea, tiene que pagarse en hasta 12 meses. Solo el año pasado el déficit fue de 287 millones de reales. Y lo más impresionante es que eso pasó incluso con el crecimiento de los ingresos operativos. Porque en 2025 el Botafogo facturó 655 millones de reales. Pero el problema es que los gastos llegaron a los 890. O sea, el club gasta más de lo que ingresa y la diferencia se cubre con nuevas deudas. La situación financiera no solo era mala, era estructuralmente insostenible, y cuando una deuda crece sin control, empieza a aparecer en los lugares más visibles. Y en el fútbol, uno de los termómetros más inmediatos es el transfer ban, el castigo de la FIFA que impide que el club registre nuevos jugadores. Y todavía están los atletas. Retrasos internos con el plantel actual. Son 2 meses de salarios atrasados de derechos de imagen y FGTS. Sin saldar eso, hasta el 3er mes, los atletas tendrían el derecho legal de rescindir el contrato sin costo con el Botafogo. Y la solicitud de recuperación judicial intentó justamente bloquear esa posibilidad. Así es, exactamente lo que estás pensando. El campeón brasileño de la Libertadores 2024 no puede cumplir con sus compromisos con su propio equipo, con su propio plantel. Para entender la cuestión, la crisis en el Botafogo, también necesitas entender quién manda y quién disputa el poder. Formalmente, el 90% de las acciones de la SAF del Botafogo son controladas por Eagle, el otro 10% por Botafogo Social. Solo que Eagle dejó de ser controlada por John Textor. Ares Capital Corporation, el principal acreedor de Eagle Football Holdings, nombró a la empresa londinense Cork Gully como administradora judicial de Eagle. Y fue Cork Gully quien anunció públicamente en los periódicos la venta de las acciones de la SAF, del Botafogo, del Lyon y del Molenbeek.
Para la aficionada del Botafogo, el impacto fue directo y claro. El campeón brasileño de la Libertadores estaba siendo vendido en un anuncio de un periódico extranjero. El club y la SAF trataron el episodio solo como un aviso legal al estilo inglés, pero la imagen para el aficionado del Botafogo fue devastadora. John Textor seguía al frente de la administración de la SAF, gracias a una medida cautelar obtenida a finales de 2025, y presionado por los acreedores de Eagle y por el tribunal arbitral. John Textor, sí, pasó a la ofensiva con dos acciones, dos movimientos casi simultáneos. El primero fue convocar una asamblea extraordinaria en el Botafogo para hacer un aporte de 124 millones de reales que él mismo inyectaría de su propio bolsillo. El dinero serviría para pagar las deudas a corto plazo y también viabilizar el flujo de caja de la temporada. Parece simple, pero no lo fue. La aportación se haría a través de la emisión de nuevas acciones, lo que alteraría la distribución de poder dentro del club. Y para muchos, representaba una forma de que Textor consolidara su posición antes de cualquier acuerdo societario. Y ahí la parte asociativa se pusieron desconfiados. El segundo acto de John Textor fue aún más drástico. John Textor presentó en el Tribunal de Justicia una medida cautelar preparatoria para la recuperación judicial del Botafogo. Eso significa que, de inmediato, la SAF del Botafogo ganó 60 días operando bajo protección judicial, blindadas contra la ejecución de deudas y el bloqueo de acreedores. Además, la solicitud incluía la suspensión del derecho de voto de Eagle, bajo el argumento de que Holden estaría usando esa posición para obstruir la llegada de... La solicitud se hizo sin deliberación en la asamblea de accionistas, sin el consentimiento de Eagle y sin la aprobación del club social. Fue una decisión unilateral de John Textor usando la medida cautelar que lo mantenía como administrador de la SAF. Y fue exactamente eso lo que selló su destino. El tribunal arbitral consideró la solicitud de recuperación judicial como la gota que derramó el vaso. En la noche del 23 de abril de 2026, la jueza del tribunal, Adriana Bragueta, firmó la decisión más contundente de todo este proceso. Y ella fue directa. Las medidas adoptadas por John Textor tienen el poder de causar daños irreparables a los accionistas y a toda la comunidad de aficionados del Botafogo. La decisión es temporal y aún será revisada hasta finales de este mes de abril, pero la separación de John Textor del cargo es inmediato. El Botafogo de John Textor en 2024 fue el club brasileño más vanguardista. Un proyecto en el que era posible combinar inversión extranjera, gestión profesional y resultados deportivos en la cancha. Pero el fútbol siempre pasa la factura, y la factura que le llegó al Botafogo en abril de este año 2026 tiene muchos ceros, 2.7 mil millones para ser más preciso, con deudas, transferban en vigor, sueldos atrasados, guerra societaria en el tribunal de arbitraje, solicitud de reestructuración judicial y un empresario apartado por decisión judicial. La misma noche en que reunió al elenco para explicar el caos, el Botafogo, por ahora, sigue en la cancha y su gloriosa afición merece un club digno también fuera de las canchas. Si eso va a pasar con Textor, sin Textor o con un nuevo dueño, esa respuesta está en manos del tribunal arbitral. Y se va a decidir en los próximos días. ¿Y tú, aficionado albinegro, crees que el Botafogo tiene salida con o sin John Textor? Déjalo aquí en los comentarios y no olvides suscribirte al canal de Lance.